Bueno, como les decíamos, ahora Andrea también les va a explicar. Primero, darle la bienvenida a las tres comisiones eh, y explicarles que la docente Silvia Gravina, que ella iba a ser parte de este sincrónico, tuvo un inconveniente personal y lamentablemente no se va a poder presentar. Deja un saludo y unas disculpas para todos. Y bueno, nos confió a Andrea y a mí el desarrollo de este sincrónico, que como les decíamos antes, esperamos estar a la altura. No sé, Andrea, si vos querés también darle la bienvenida Sí, a las claro, comisiones. claro, a la comisión A, B y C, y bueno, siéntanse libres también para poder desmutearse, interrumpirnos, hacernos preguntas. En general, después de la clase que demos tanto André como yo, vamos a dejar unos minutitos para el intercambio, pero siempre es bienvenido cualquier consulta o cualquier comentario que quieran hacer, ¿no? Así que bueno, Andrés, si te parece, arrancamos con las Dale. diapos, así vamos. Ujú, dale. Los temas previstos para esta clase tienen que ver básicamente con la educación como derecho para todas las personas y cuál es la situación actual de las personas con discapacidad respecto al ejercicio de este derecho. Andrea Aznar después justamente se va a abocar a todo lo que es el derecho desde la Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad y el estudio que hizo, el último estudio que tenemos más reciente del INDEC del 2018, el perfil de las personas con discapacidad, en lo que tiene que ver con las estadísticas y el abordaje en relación al derecho a la educación. Estos van a ser los temas que vamos a repasar hoy. Acá en esta primera diapositiva vamos a ver entrelazadamente una serie de normativas, eh, la Constitución, la LEN, la Ley de Educación Nacional, y a qué política educativa conducen estos marcos normativos, pero brevemente, como haría mi compañera Silvia Gravina, que no ha podido estar hoy, sí hacer un encuadre, una contextualización en relación a cómo fue el derecho a la educación en Argentina. Sabemos que a partir del siglo XIX se empieza a extender la escuela pública, la escuela, digamos, dirigida a la masa, pero que en un primer momento estaba más orientada a formar categorías de sujetos, en tanto ciudadanos, ciudadanas o trabajadores y trabajadoras. En este objetivo, necesidad contextual de aquel momento, las personas con discapacidad quedaban un poco relegadas. Entonces, digamos, se pusieron en marcha como dos circuitos paralelos. Uno tenía que ver con la escuela común y otro tenía que ver con la escuela especial. Era un modelo que después con Silvia Gravina en la clase 4 lo van a ver mejor. Era un paradigma ya más desde la segregación de las personas con discapacidad en un circuito aparte, ¿no? Paralelo al de la escuela común. Asimismo, también en aquel momento había como una diferenciación, una clasificación en tanto a las personas con discapacidad entre aquellas que eran entrenables o adiestrables y aquellas que eran educables. Entonces, las que se consideraban educables pasaban a la modalidad especial, de educación especial, y las que eran clasificadas como entrenables a partir de pruebas que tenían que ver con el coeficiente intelectual, las que eran entrenables, o sea, que no llegaban a ser educables desde ese paradigma, ¿no? Estamos tratando de superar desde la mirada de la educación inclusiva. Como les decía, las que no eran educables eran adiestrables y terminaban en espacios como asilos, donde se cubrían sus necesidades básicas, pero bueno, la vida de estas personas, tanto las que iban a los asilos como las que iban a la educación especial, bueno, no se tocaban mucho con la vida o los circuitos del resto de la población que iba por el lado de la escuela común. Entonces, si bien en la Constitución, en el artículo 14 y 19 específicamente, que alude a la educación, ya se habla de que todos y todas los habitantes de la nación tienen derecho a aprender y a enseñar también, y si bien en la Constitución, en el artículo 19, ya se explicita que el Congreso debe sancionar leyes de educación que aseguren digamos, la igualdad de oportunidades, la no discriminación, valores democráticos, etcétera, la realidad es que existían en el siglo XIX estos dos circuitos
que corrían paralelos y no se tocaban entre sí. No obstante, es de destacar que ya en la Constitución, desde 1853, ya se hablaba de este derecho a educarse de todas las personas. Y también se hablaba de algo que vamos a retomar muchas veces y que tiene que ver con la responsabilidad del Estado. El Congreso tiene el deber de sancionar leyes que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado en garantizar la educación de todos y todas y en promover valores democráticos, la igualdad de oportunidades, la gratuidad y equidad de la educación pública. Asimismo, la participación de la familia y la sociedad en todo lo que tiene que ver con la política educativa, ¿no? Que tengan voz y voto y participación activa en estas políticas de educación. Entonces, como decíamos, la Constitución le atribuye estas facultades al Congreso para generar estas leyes que contengan estos principios. Bien, el Congreso sanciona leyes. En 2006 sanciona la Ley de Educación Nacional, que seguro ustedes ya la reconocen, una ley bastante de vanguardia, aunque tiene sus críticas, pero muy de vanguardia. En 2006 ya se había redactado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y para la Ley de Educación Nacional, la educación y el conocimiento son bienes públicos. Se trata de derechos. Todo lo que van a ver ahora en celeste, ustedes ven que se va repitiendo estas concepciones de derecho, respeto por los derechos humanos, respeto por las diferencias, igualdad de oportunidades. Todo lo que ven acá de celeste van a ver que se van a ir repitiendo de manera armoniosa tanto en la Constitución como en la Ley de Educación Nacional, como en la política educativa y más adelante, cuando Andreas Nara hable de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, van a ver que guardan todas estas normativas una armonía en relación a la concepción, ¿no? Bueno, como les decía, entiende la educación y el conocimiento como un bien público, un derecho personal y social. Y cuando hablamos de derecho, ¿de qué hablamos? Si yo hablo de derecho personal y social, inmediatamente a ustedes, ¿qué les surge de inmediato, digamos? Si es un bien público y un derecho social, pueden participar, ¿eh? ¿A quién qué se les ocurre? Primero que se les ocurre. Hay un actor clave, digamos, que está relacionado cuando estamos hablando de un bien público y un derecho social. Javier, vos Y el Estado. abriste El Exacto, Estado. exacto, exactamente. Cada vez que hablemos en todo el curso de derechos, y de lo público y de problemáticas sociales, vamos a estar aludiendo directamente a la responsabilidad que tiene el Estado en esto, a la responsabilidad de garantizar los derechos. Entonces, van a Javier, ver, vos querías sí, decir algo, espera, porque me parece que había un colega que quería decir algo. Javier, ¿estás con o muteado. estás silenciado? A ver ahí, ahí, a ver si se escucha. Hola, Javier. ¿Ahí se escucha? Sí, se escucha. Sí, sí. Hay interferencia ahora. Acá, a ver ahora, ¿ahí se escucha mejor? Sí, Sí, re bien que apagaste la cámara. Sí, sí. Sí, perdón. Bueno, buenas tardes a todos. Yo en este momento estoy acá a mitad dando clases y bueno, participando en esta charla. Primero que todo, les quiero agradecer el material que están compartiendo. Me parece muy interesante, lo estuve viendo, leyendo. Yo hace 25 años que estoy en esta temática, peleando por los derechos de las personas con discapacidad. Mañana voy a estar en el Congreso. La exacto. semana pasada, la semana pasada estuve recorriendo muchos canales de televisión, planteando esta problemática. Soy papá de un niño autista, y bueno, la verdad que leyendo el material y escuchándolos, ¿no? Manifestar como el paradigma, ¿no? Porque habían comenzado hablando del estigma ese que hablaban los griegos, de esa marca que nos hacía distintos, que nos excluía,
que generaba un pensamiento crítico negativo hacia quien lo tiene. Vemos que pasaron siglos y milenios de los griegos. El estigma por ahí hoy en día no ha cambiado mucho en algunos Perdóname, aspectos. Javier, perdón, Javier, discúlpame, que te interrumpa. Vos sabés que estábamos arrancando, viste, por el marco normativo, más que nada, y luego vamos a avanzar con un repaso que va a dar Andrea Aznar en este mismo sincrónico, que justamente aborda el estigma, etcétera. ¿Querés que lo retomemos más adelante y continuemos con el encuadre normativo? Porque justamente queríamos dar primero este pantallazo, antes de llegar a lo que vos estás mencionando. ¿Te parece? Pero, ¿cómo no? Va a ser un gusto. Aguardo. Gracias, Javier. Entonces, metemos otra vez para adelante y como bien decía la compañera, cuando hablamos de bien público y de derecho, estamos hablando del rol que le cabe al Estado para garantizarlos. Ese es un rol clave, ¿no? La Ley de Educación Nacional va a priorizar en todo momento la promoción del ejercicio de una ciudadanía democrática, el respeto por los derechos humanos, lo que hablamos, la igualdad de oportunidades. Y fíjense esto que también lo vamos a retomar más adelante, la igualdad de oportunidades para una formación durante toda la vida, no solamente, digamos, a nivel primario, sino durante toda la vida la persona con o sin discapacidad, sin importar su condición, tiene derecho a formarse, a la educación, tiene derecho a que se promueva desde el Estado su capacidad para definir un proyecto de vida, para que puedan tener una vida lo más independiente posible y que ese proyecto de vida esté basado en valores democráticos, en valores como la igualdad, el respeto a la diversidad, en la justicia, la libertad, o una serie de valores que tienen que ver con lo democrático. Entonces, entendiendo así la educación y el conocimiento de la Ley de Educación Nacional, va a regular el diseño de una política educativa acorde. Entonces, la política educativa en Argentina, bueno, ahora la nacional, digamos que están cuestionando esto, pero la política educativa, según la Ley de Educación Nacional, debiera asegurar una educación de calidad con igualdad de oportunidades para todos y todas, sin desequilibrios regionales ni inequidades que tengan que ver con lo social, ¿no? Con la condición social, sea de la persona, sea de la comunidad, sea de la provincia, etcétera. Esta política educativa también debe promover el respeto por las diferencias. Si ven cómo se repite acá, respeto por las diferencias, el respeto a la diversidad, el respeto a los derechos humanos, obviamente promoviendo la no discriminación. Y también es interesante que la política educativa promueve que se trabaje con el concepto de eliminación de todas las formas de discriminación en todos los niveles educativos y modalidades en el sistema, ¿no? Educativo. Que se trabaje en la reflexión de lo que significa eliminar todas las formas de discriminación, sea hacia personas con discapacidad, sea género, etnia, lo que sea, en todos los niveles y modalidades. La política educativa enmarcada en la ley, en la LEN, persigue una inclusión educativa. Y esto está relacionado con políticas que sean universales, que sean de acceso para todo el mundo, sin importar su condición, que se promuevan estrategias pedagógicas y que se asignen recursos que prioricen a los sectores más desfavorecidos. Y sabemos que además del aspecto socioeconómico, hay otras variables sociales que hacen a los sectores desfavorecidos, como por ejemplo las personas con discapacidad es un sector desfavorecido por justamente todas las barreras que vamos a ver que se levantan al ejercicio de sus derechos. Y como bien Javier había mencionado, el tema de la lucha por esos derechos y la convocatoria para mañana para presentarse ante el Congreso, justamente porque se va a tratar la ley de emergencia educativa, ¿no? Bueno, precisamente, se trata de un sector desfavorecido. La ley nacional estipula que debería priorizarse a este sector, en este caso en lo que tiene que ver con la educación. Asimismo, la política educativa y la ley de educación nacional piensan específicamente en los estudiantes con discapacidad y promueven propuestas pedagógicas para su máximo desarrollo, que puedan desarrollar al máximo sus capacidades y sus posibilidades, que puedan acá, utilizan el término integración, que ya luego con la clase 4 de Siria Gravina vamos a ver que hay una diferencia entre
la concepción de integración y de inclusión educativa. Por esto mismo que les veníamos diciendo, ¿no? Ha ido cambiando la perspectiva acerca de la discapacidad y acerca de cómo debería abordarse su educación a lo largo de la historia. Lo han visto también con los paradigmas, con las clases de Andreas Nahr, cómo fueron cambiando en la historia. Bueno, ahora la perspectiva ya no es de integración, ya no hablamos de integración, hablamos de inclusión, en tanto, como lo vamos a ver, la integración ponía el foco en el esfuerzo que debía hacer la persona con discapacidad para poder adaptarse al entorno educativo, mientras que la concepción de inclusión es al revés, hace el foco en lo que tiene que transformar el entorno para que sea accesible y sea inclusivo. Bien, bueno, la política educativa y la LEN justamente promovían bueno, lo que ellos llamaban, lo que se denominaba en ese momento la integración y el pleno ejercicio de derechos. Van a ver ahora a continuación, con la diapositiva que ahora Andrea seguramente ahora pasas vos a hablar sobre el artículo 24 de la Convención, cómo estos conceptos se van a ir repitiendo cuando Andrea les explique cómo aborda la Convención el tema del derecho a la educación. Adelante, Andrea. ¿Estás ahí? Sí. Genial, 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 Andrés, muchas gracias. Sí, veníamos entonces con este pie que me dio André en empezar como a reflexionar, ¿no? Sobre el marco normativo y tomo las palabras de Andrea porque seguramente compartís esto. Hace unos años atrás dábamos esta clase y era como una toma de conciencia, ¿no? Una refrescada por las leyes que tenemos. Y hoy es mucho más que eso, hoy es la tenemos que conocer para defenderla, ¿no? Tenemos que conocer nuestras leyes en profundidad para defender cada letra de esas leyes, de las cuales tenemos que estar muy orgullosos, y sobre todo en el campo de la discapacidad, defender la ley que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que surge a partir de una convención internacional promovida por la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Y bueno, como Estado parte, nosotros no solo vamos a apoyar esta ley y hacer un Estado parte que la ratifica, sino que también la hacemos nuestra, la hacemos propia a esta convención. Entonces es muy importante, culturalmente hablando, socialmente hablando, y desde el marco legal y normativo en nuestro país, tener la Convención sobre las personas, los derechos de las personas con discapacidad como una ley en nuestra Constitución. El artículo 24 en particular tiene que ver con los derechos de las personas con discapacidad respecto de su educación, ¿no? ¿Y qué dice este artículo? Bueno, dice todas las garantías que tiene que dar el Estado parte, es decir, que el Estado se obliga, todos nos obligamos, los poderes del Estado se obligan a que cada uno de estos artículos e incisos y su protocolo facultativo se cumpla. Entonces, respecto de lo educativo, ¿qué pasa con las personas con discapacidad? ¿Tienen derecho a la educación? Como decía André recién, no solo tienen derecho, el derecho humano y el derecho escrito en nuestras leyes, también tienen derechos especiales. Porque los seres humanos necesitamos hacer derechos especiales para algunos colectivos para recordar que esto se cumpla y para garantizar que esto se cumpla. Entonces, ¿qué nos dice el artículo 24 de la Convención? Bueno, que los sistemas, todos los sistemas que están vigentes en nuestro país, los sistemas educativos, los niveles y las modalidades, tienen que ser inclusivos. Así como André hizo toda este hincapié, ¿no? En que la inclusión ya viene dada por nuestra ley, la Ley Nacional de Educación. Bueno, en la convención dice, sí, tienen que ser inclusivos. Es una obligación. Las personas tienen que poder educarse durante toda la vida con educación de calidad, gratuita, en igualdad de condiciones y, como decía Andrea también, en equidad, ¿no? Que la igualdad está muy bien, pero la equidad es superadora como concepto porque es darle a cada quien lo que necesita, ¿sí? Hay un pie de igualdad, por supuesto, pero la equidad nos viene a decir, bueno, ¿qué necesita cada quien, tenga o no tenga una condición de discapacidad, ¿no? Entonces, en el texto de la convención, que se los recomendamos leer
con mucho énfasis, más allá del artículo 24, es súper interesante, hay versiones resumidas también de la Convención. Si trabajamos en discapacidad, tenemos que conocer los derechos que atraviesan a la población, así que la Convención hay que leerla. ¿Sí? La verdad que no es difícil, tiene un lenguaje bastante accesible y sencillo. Pensemos que fue escrita también con la participación de todos los colectivos de las personas con discapacidad, con lo cual es un documento sumamente importante. Uno de los conceptos relevantes que surgen, además de el modelo social de la discapacidad, de la inclusión, de la equidad, tiene que ver con los ajustes razonables. Los ajustes razonables son todas aquellas acomodaciones que se hacen entre las necesidades de la persona y las condiciones en las que va a ser su inclusión, entre los contextos que la reciben. ¿Por qué ajuste razonable? Porque no debe ser desproporcionado para quien recibe a la persona, pero debe ajustarse a los requerimientos de la persona. Entonces, allí vemos que pueden ser individuales, que deben ser flexibles, que tienen que ser consensuados. Es como un plan hecho a medida de la persona, ¿sí? Y pensemos que los ajustes razonables se aplican en todos los ámbitos en los que participan. Por lo pronto, los que nos competen a nosotros tienen que ver con lo educativo, tienen que ver con la participación social y tienen que ver con lo laboral, que ya con André Leston van a poder profundizar un montón esto de ajustes razonables como concepción aplicado al mundo del empleo, ¿no? Siguiente, André. Bueno, otra de las cosas que también vamos como descubriendo a partir de la convención y este artículo en particular es la palabra apoyo, que también tiene una conceptualización importantísima porque no es lo mismo que ayuda. El apoyo requiere de estrategias específicas personalizadas, es vincular, ¿sí? Tiene que ver con el plan que se arma con la persona, si ese apoyo funciona o no funciona, hay que evaluarlo. Entonces es como un plan hecho a medida de la persona. Ahí está, no, teníamos una pequeña interferencia. Y respecto de estos apoyos y respecto de los recursos que necesitan las personas con discapacidad, de los servicios que necesitan, bueno, ¿cuáles son esas situaciones en donde debemos generar la tecnología necesaria para que aprendan? Bueno, esa tecnología puede venir del lado del aprendizaje en braille, de los comunicadores con la enseñanza de la comunicación aumentativa alternativa, con todos los formatos de accesibilidad. Bueno, uno de los más conocidos es el closed caption, por ejemplo, para ver la tele, ¿no? Aquellos que no tienen audición, las personas sordas. Bueno, todas estas acomodaciones, ajustes y recursos técnicos y tecnológicos tienen que estar al servicio de los aprendizajes. También sobre esos temas vamos a profundizar bastante en las clases de André Leston, ¿no? ¿Cuáles son esos recursos, cuáles son esos servicios y la variedad y cantidad que existen desde lo tecnológico para que las personas aprendan y también expresen y manifiesten aquello que aprendieron, ¿no? Entonces, por ejemplo, para las personas sordas, importantísimo el lenguaje de señas. Es una comunidad sorda muchas veces la que los nuclea y la que genera también sus propios recursos y apoyos, ¿no? Entonces, todo esto, los ajustes razonables, los apoyos, los planes hechos a medida, las adaptaciones, la flexibilización en el aprendizaje y en el impartir el conocimiento, que tiene que ver con el currículum, hará que las personas con diferentes discapacidades puedan participar durante toda la vida, más allá de las modalidades y el nivel educativo inicial, primario, secundario, universitario, terciario, formación profesional, puedan participar de los procesos de formación y educación. Esto es algo a lo que los estados y nuestro estado en particular se obliga. ¿Sí? Pasamos a la siguiente. Bueno, vamos a tratar de entender cómo es esto de analizar algunos datos que tenemos, que son los últimos, como les contaba André Leston, y que la verdad que nos vendría bien un poquito de actualización, porque estos son del 2018, con lo cual tenemos que mirar estos datos habiendo pasado dos situaciones sumamente importantes luego del 2018. Una de ellas, la pandemia, que seguramente han alterado los datos que vamos a ver ahora, y la otra fue, y quizás sigue siendo el 50% de situación de pobreza en nuestra población. Con lo cual, esas dos circunstancias que nos atravesaron y nos atraviesan, seguramente van a generar en datos que hoy tomaríamos o que se tomó en el último censo alguna diferenciación. No creo que
desde el punto de vista optimista. Seguramente estemos un poco peor de los datos que vamos a ver ahora. Bueno, lo cierto es que en este perfil que tenemos sobre la situación de las personas con diferentes discapacidades en nuestro país, se exploró cuáles eran las limitaciones que tenían en el funcionamiento cotidiano, ¿sí? Siempre que se hace un censo, no se pregunta en el hogar si hay una persona con discapacidad. Se pregunta cuáles son las limitaciones que tiene en el funcionamiento para desarrollar las actividades cotidianas del día a día, ¿sí? Es así como nos vamos enterando, más allá de que tengan o no una certificación de la discapacidad, cuáles son esas limitaciones para entender, oír, ver, caminar, para todas las funciones vitales de cualquiera de nosotros. Entonces, lo que se registra es la limitación en la actividad, la restricción en la participación, es decir, si puede trabajar, si puede estudiar, si puede recrearse, si puede socializar, ¿sí? Todas estas cosas son las que se preguntan y cómo es el funcionamiento corporal, ¿sí? Si tiene alguna restricción para ver, alguna limitación para oír, para entender, para moverse, etcétera. Bueno, pasamos, Andrés. Esto era para darles un poquito el marco de qué es lo que se pregunta y ahora vamos a ver qué es lo que, bueno, se pudo procesar a partir de todas esas preguntas. Bueno, hoy por hoy sabemos que hay un 10% aproximadamente, más seguramente, de personas que están afectadas por la condición de la discapacidad. Un 10%. ¿Sí? Respecto de áreas importantes que nos competen a nosotros, bueno, hay un 90% de estas personas que tienen, de este 10%, que tienen la condición de la discapacidad, que sabe leer y escribir. Es decir, que hay un 10% de analfabetismo entre la población con discapacidad, lo que es eh, muy mayor a el porcentaje de analfabetismo de la población en general, que si mal no recuerdo está entre el 1%, André, no me acuerdo, el 1 o el Sí, no, yo 2%, tampoco no recuerdo bien. pero me parece que no supera el 2%, pero fíjense, ¿no? Todavía la brecha que existe entre personas con y sin discapacidad respecto del analfabetismo, ¿no? Y bueno, y después el dato de que el 93%, un poquito más, de la población de 6 a 14 años asiste a un establecimiento educativo, ¿sí? Bueno, pasamos a la siguiente. ¿Cuántos hogares hay que están afectados por la condición de la discapacidad en alguno de sus integrantes? Bueno, un cuarto, el 25% aproximadamente de los hogares de nuestro país cuentan con una persona con discapacidad. Aproximadamente el 5% está entre los 15 y los 39 años y un 5% entre los 6 y los 14. Recortes que hicimos porque, bueno, es la población que está en edad de educarse, ¿sí? Si ustedes entran al estudio, van a encontrar mucho más datos, pero nosotros hacemos este recorte para focalizar en los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos que están en edad de educarse. Bueno, pasamos. Bueno, acá vamos a los datos un poquito más duros, pero también hicimos un recorte, porque si no esto iba a ser larguísimo, el censo tiene, el estudio tiene un montón de páginas, vayan al INDEC, pispéenlo porque está súper interesante. Pero bueno, en este recorte dijimos, bueno, a ver, ¿qué puede interesarnos? Y lo que nos interesa es ver si esta población que estudiaron tiene certificación de la discapacidad. ¿Y por qué? Y porque la certificación de la discapacidad es la llave de acceso a todos los derechos a los que le tienen que ser asignados a las personas con discapacidad. Sin la certificación de la discapacidad, bueno, es muchísimo más difícil acceder a ciertas garantías y ciertos derechos, ¿sí? Sobre todo para obtener los recursos, para obtener los servicios y para obtener los ajustes razonables y los apoyos que se necesitan en este caso para la educación y para el empleo, ¿sí? Bueno, hay un 33% de personas con discapacidad en nuestro país que tienen su certificación vigente. Nuevamente recuerdo que este dato no es actual, pero nos da una orientación, ¿sí? ¿Eso qué significa? Bueno, que hay un 70% que está en condición de irregularidad, tener el CUD vencido, tener el trámite en espera, no tener el CUD, ni saber que tienen acceso a una certificación por su condición de discapacidad, lo cual es bastante serio, ¿sí? Es muy poca la población que tiene acceso a la certificación de la discapacidad y que está vigente. Deberían haber políticas públicas que
estimulen que las personas con discapacidad accedan a la certificación, ¿sí? En la franja etaria de 6 a 14 años, como estamos justo en el periodo de la educación primaria y la educación secundaria, las puertas de la educación secundaria, allí tenemos la franja etaria que más acceso tiene a la certificación de la discapacidad, porque también es el momento donde se accede a la mayor cantidad de tratamientos, ¿sí? Los apoyos escolares provienen de los servicios que garantiza la certificación de la discapacidad. Sabemos que a través del CUD se puede acceder a un equipo transdisciplinario terapéutico, psicólogo, trabajador social, psiquiatra, maestro integrador, fonoaudiólogo, musicoterapeuta, acompañamiento terapéutico. Todo esto se accede si hay una certificación de la discapacidad y son apoyos muchas veces muy importantes, y muchos de ustedes lo saben, para el aprendizaje, ¿sí? Y decae un poco ese porcentaje en la franja etaria de 15 a 39 años. La sospecha es que cuando se entra al mundo del trabajo, cuando se entra, perdón, al campo, a la edad del pasaje al secundario, cae muchísimo también la matrícula de las personas con discapacidad que acceden a este nivel educativo, ¿sí? Eso ya es algo histórico. Si bien cada vez hay más posibilidades de inclusión en la modalidad media, bueno, todavía no estamos conquistando como si se ha avanzado en el nivel primario en modalidad media respecto de la inclusión. Así que bueno, mucho por trabajar y mucho derecho por conquistar. Y estamos en un contexto sumamente hostil y arduo para conseguir la certificación de la discapacidad, ¿sí? Al menos ese es el dato de hoy. Así que estos números probablemente sean un poco más bajos. Bueno, pasemos a la siguiente. Esta es la última, el recorte que hicimos que nos interesa a todos nosotros es la población que no sabe leer y escribir y que tenía que ver con ese 10% respecto de la población general de analfabetismo. Bueno, hay un 20% aproximadamente entre 10 y 14 años y de un 15 a un 19, de 15 a 39 años de analfabetismo. ¿Qué nos dice esto? Bueno, muy probablemente en esta población censada con discapacidad estén también las personas con altos requerimientos de intervención, las personas que tienen discapacidades más severas y que no acceden de la misma forma a la lectoescritura, con lo cual no hay cómo saber si realmente tienen esa función o no tienen esa función de lectoescritura, ¿sí? Porque los aprendizajes son muy lentos, son muy arduos y muchas veces no hay condiciones de aprendizaje. Las instituciones muchas veces no generan las condiciones óptimas para lograr, aunque sea una lectoescritura global o más rudimentaria, ¿sí? Entonces, buena parte de la crítica que nos tenemos que hacer desde el sistema educativo es qué sucede con las personas que tienen más limitaciones cognitivas, multidiscapacidades, y también qué sucede entre estas dos variables que son la pobreza, la situación de pobreza y las personas con discapacidad. Sospechamos que muchas personas en situación de pobreza y con la condición de discapacidad no acceden a la lectoescritura por estas dos condiciones, estas dos variables. Bien, entonces vamos viendo todos los atravesamientos que hay, ¿no? Si bien los datos por ahí hoy no están tan actualizados, nos sirve para entender cuáles son todas las condiciones que atraviesan a las personas con discapacidad y dónde pueden estar las barreras, ¿sí? Las barreras, cuando hablamos del modelo social, ¿se acuerdan? Bueno, ¿cuáles son las barreras que atraviesan la situación de pobreza, la pobre alfabetización, la certificación de la discapacidad que quizá hoy no está en condiciones tan ágiles como estaba en otros momentos históricos, haber atravesado una pandemia, tener un alto índice de población en situación de pobreza, ¿no? Bueno, todo esto es lo que hoy atraviesa a la discapacidad. Em, André, ¿te parece que hagamos una rondita de preguntas antes del Dale, repaso? sí, dale, Bien, dale. a ver si Sí, hay sí, alguien que si quiera hacer alguien, algún comentario. si vos ves, ay, perdón, Andrea, viste que yo estoy compartiendo la pantalla, si vos Sí, ves que mira, André, levantan la sí, mano, si querés salimos 2 minutitos, total, después podemos bueno, volver a entrar. Sí, salgamos 2 minutitos a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta. Aprovechen también para intercambiar.
Sí, no sé ahora, bueno, si alguien quiere comentar algo, pero a mí lo que yo pensé cuando hablábamos de las estadísticas, ahí Magalí quiere preguntar algo, es que también retomar esta idea de que a veces la certificación de discapacidad en algunas condiciones no es permanente, es decir, hay ciertos tipos de limitaciones que pueden, digamos, generar la posibilidad de una certificación de discapacidad en un momento y luego no ser necesaria en otra. Es decir, hay discapacidades que son temporarias, con lo cual tal vez también eso impacta en las estadísticas tomadas cronológicamente a lo largo de la vida de una persona. Por ahí tiene el certificado de discapacidad en la etapa primaria o en la secundaria y no en adelante, digamos. No sé vos, Andrea, qué opinás. Sí, absolutamente, André. Eso es modelo social y esos son, digamos, los nuevos paradigmas. Es más, eso está alineado con la clasificación internacional del funcionamiento con el que se otorga la Claro. certificación de la discapacidad. Lo que sucede es que hubo un movimiento muy fuerte de familias pidiendo que justamente la certificación de la discapacidad sea permanente, un poco sin tener esta conciencia que vos estás tratando como de rescatar y que me parece súper válido. Claro que una discapacidad no tiene por qué durar toda la vida, lo que sí quizás sea necesario son apoyos, recursos, servicios durante toda la vida. De ser así, se justifica la certificación de la Claro. discapacidad. Pero si una persona tiene una discapacidad durante un tiempo de su vida y luego mejora su nivel de funcionamiento y ya no necesita los recursos, esos servicios o esos apoyos, pues ¿por qué va a seguir dentro de la certificación? ¿No? Más allá de que pueda tener un síndrome, que pueda tener alguna lesión permanente, que pueda tener algo crónico, si su nivel de funcionamiento es comparable al de cualquier otra persona sin la condición de la discapacidad, ¿para qué certificamos? ¿Sí? Se Claro, porque certifica cuando es necesario, ¿no? Claro, porque está también, pienso yo, sobre todo en lo que tiene que ver con salud mental, todo el tema de que por un lado es la llave de acceso a un montón de prestaciones indudables y que jamás las pondríamos en tela de juicio, que son necesarias, pero por otro lado, para algunas personas puede representar un etiquetamiento o, digamos, Un cargar con cierto, estigma, claro, un cargar con cierto estigma. estigma y si no, digamos, si deja de estar presente la limitación porque hizo rehabilitación, porque hay múltiples tipos de discapacidades y ya no requiere la certificación, no es necesario pedirla, bueno, también tener en cuenta eso, ¿no? Esta doble Exacto. cara del certificado. Magalí y Javier estaban levantando la mano. Magalí, Andrés, creo, sí. salí del todo de la presentación porque estamos todavía y no vemos a Ah, a ok, los colegas. ahí salgo. Total, después entramos, no hay problema. Así, Pero porque no por ahí sé. hay que levantar la mano y no lo vamos Sí, sí, a sí, estoy tratando de salir de acá, pero mientras tanto, Magalí, si querés preguntar. Bueno, Dale, hola, buenas Magali, tardes. hola. Tengo dos preguntas. Ujú. Una es que yo soy instructora del curso de manipulador de alimentos y tuve dos episodios. Uno es que tuve una persona con discapacidad sensorial, era ciega, es ciega, de por vida, o sea que de nacimiento, y ella quiso hacer el curso porque para ganarse la vida, tiene el CUD igualmente, pero para ganarse la vida hace budines y los vende a la comunidad. Eh, Después igualmente ella dejó porque, bueno, tuvo problemas familiares y eso. La situación es esta, como ella tiene esa discapacidad, yo lo que le decía es que ella tenga que, si le otorgo la credencial de manipulador de alimentos, que tenga que ser supervisada por un familiar o alguien. Entonces le decía que haga el curso también de manipulador, alguno que esté con ella para supervisarla, no para apoyarla en lo que está haciendo y que pueda salir con esa salida laboral. Porque sola, como vos sabrás, no puede hacerlo. Lo tiene que estar siempre supervisado con alguien. Ese es un Bueno, pero espera ejemplo un que poquito tengo. porque vamos a ir con esta situación, después vamos a Sí, escuchar un ratito a Javier y bueno, después si queda tiempo volvemos con vos.
Bueno, André, vos Sí. seguramente tendrás Sí, tu, mira, este es tu un tema opinión. recurrente que seguramente tus compañeros también lo deben haber pensado. Es un tema recurrente entre los instructores de formación profesional y los directivos, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo certifico a esta persona? Hay un tema de inseguridad o que puede correr riesgo a causa de su limitación. Y bueno, y acá el equipo, la mirada la vamos a estar poniendo siempre en que el problema está en el entorno, ¿no? En el contexto, en el sentido de que si el entorno laboral, como decís, obvio, como pensarás, uno se imagina, como seguramente se imagina Magali, un entorno laboral que no sea accesible, que no incluya, digamos, la diversidad de formas de desarrollar esa profesión, y sí, ahí va a haber un tema, va a ser complicado. Pero volvemos a lo mismo, no perdamos de vista que el problema ahí sería el entorno laboral, que no es accesible para una persona que funciona de otra manera. ¿Cómo sería de otra manera? Que puede funcionar con apoyos o con otros recursos o con tecnología o con miles de otras, digamos, apoyos. Sí, sí, con apoyo y tecnología tiene, pero Claro, lo que yo voy, o sea, ella es capaz o hubiese sido capaz de aprobar el curso. El ajá, tema es cómo le damos la credencial o que diga supervisado con alguien. claro, En A realidad, eso, sí. nada más. claro, No es que en pero ahí realidad el no, curso no es intelectual, es sensorial la Exacto. discapacidad. Ustedes ofrecieron, o sea, cuando hicieron la evaluación de esta estudiante, el desempeño de esta estudiante, ustedes, ¿cómo evaluaron? Es decir, ¿cómo fue? Habría que evaluar por eso. No es tan simple contestar eso. ¿Cómo fue la propuesta docente? ¿Cómo fue el proceso de aprendizaje? Si se ofrecieron apoyos, recursos, estrategias, ¿cómo ella expresó? Si le dieron posibilidades de múltiples, digamos, de expresar lo que ha aprendido, si su desempeño, como vos decís, sí, ella es capaz, sí, ella aprendió, sí, ella lo puede hacer. Entonces, ¿por qué no recibiría la certificación si cumplió con los objetivos, como si vos decís que aprendió, que ella lo fue capaz de No, hacer? la certificación la puede recibir, pero ella hay veces que lo hace sola los budines. Sí, Entonces, ¿hasta qué punto el sí. alimento va a ser inocuo? Por lo que eso pasa que En, hay ahí que lo que se entrar al requiere trayecto. es la capacidad, a en ver, su salida laboral en estoy su salida hablando. laboral, ella es la que va a tener herramientas para pedir las ayudas, como dice André, los recursos y los servicios No. que ella considere que necesita para cumplir bien su tarea. Nosotros no somos dueños ni de la certificación, ni de la persona, ni de las circunstancias, ni tampoco de cómo la persona quiere encarar su desarrollo profesional. Nosotros simplemente, ustedes simplemente certifican o complejamente certifican ciertos saberes, ciertas prácticas y como cierto desempeño. Luego la persona tiene que usar la herramienta que ustedes le dan para poder desempeñarse en el mundo laboral. Y lo más importante es que sepa cuáles son sus capacidades y sus limitaciones. No vale poner una certificación con un asterisco que diga, tiene que recibir apoyos en tal y tal cosa porque yo como instructor considero que no va a poder tal y tal cosa. Nosotros como instructores tenemos que ser lo suficientemente buenos apoyos para que la propia persona diga, bueno, yo cuando tenga que salir a ejercer esta formación profesional voy a necesitar, como dice Andrea, un entorno laboral que me dé este apoyo y este apoyo. Un apoyo para no contaminar los alimentos, un apoyo para no quemarme con el horno, un apoyo para leer una receta con un adaptador que me permita escucharla, ¿no? Entonces, sí, empezar a cambiar nuestro switch y decir, bueno, ¿cuáles son esos apoyos? Y hacérselos muy conscientes a la persona. Y lo que nosotros vamos a hacer es fortalecerla, empoderarla, no decirle qué es lo que tiene y lo que no tiene, lo que puede y lo que no puede. ¿Sí? Ni hacer certificaciones con asteriscos poniendo lo que nosotros consideramos que van a ser sus limitaciones después, ¿no? Esta es una de las No, Sí, no, cosas es que es las un, importantes certificaciones no del salen con curso. asterisco. Las claro. certificaciones no salen con Te No, estoy asterisco. Yo estoy haciendo ridiculizando la la problemática. situación. claro, Te claro, Sí, no, estoy sí, sí. Es ridiculizando la que situación. Magalí, lo que vos planteás, Magalí, es totalmente válido, no se soluciona fácilmente, es un objeto de controversia importante en FP, no sos la única que lo plantea, es algo histórico, pero como es complejo, en el sentido que, siendo del sector educación,
y el rol que le compete a la docente y al CFP es formar a la persona, digamos, formarla y evaluarla si es capaz, otorgar la certificación. Luego, la complejidad surge cuando sabemos que hay un contexto laboral excluyente, que si no funciona como funcionan el resto de las personas, no lo van a contratar o no la van a contratar. Ese es un trabajo y una lucha complementaria que hay que dar, digamos, en lo que tiene que ver con el mundo del trabajo. Pero digo, a lo que vamos es no porque haya un contexto laboral predominantemente excluyente, que no ofrece condiciones de accesibilidad, desde el sector educativo podemos, digamos, restringir la acreditación de saberes cuando la persona puede expresar y manifestar que lo aprendió, solo que de otra manera, con apoyos o recursos. Ahora, lógicamente, si la persona, como cualquier otra, si no puede cumplir con los objetivos, habiéndole generado un entorno formativo totalmente diverso, con multiplicidad de recursos, apoyos, etcétera, etcétera, y aún así la persona con todos esos apoyos no logra cumplir los objetivos, y no, lógico, no va a certificar, se le dará, obviamente, como cualquier persona, la oportunidad de recursar y todas las veces que sea necesaria. Por ahí necesita más tiempo, por ahí necesita nuevos recursos, hay que ensayar nuevos apoyos. Es un proceso que no es breve, digamos, pero a lo que voy es no quedar atados, digamos, a la exclusión que se da en el mundo del trabajo, no quedar atados a eso para dudar, digamos, de entregar una La certificación, certificación. claro, a una persona que está expresando, o sea, expresa y manifiesta que ya aprendió los contenidos. Pero los aprendió y los puede poner en marcha de otra manera. Hola, Sí, hola. ¿cómo están? Buenas tardes. Se me ocurría mientras que estabas hablando, nosotros tuvimos ciertas situaciones similares, lo que comentaba Magalí, y quizás encontramos una respuesta que estaba en apropiarnos de esos espacios que estaban modulados, porque había ciertos cursos que están modulados y ellos tienen la posibilidad de acreditar ciertos módulos, entonces no se los deja por fuera del trayecto y lo que pueden acreditar les es acreditado y lo que no pudieran acreditar no les sería acreditado. Pero creo que la raíz del problema es básicamente que no están pensados los trayectos formativos para las personas con las diferentes discapacidades, ya sea sensoriales, como comentabas vos, o inclusive con discapacidades intelectuales o motrices. En el centro que estamos nosotros, recién a final del año pasado se pudo realizar la rampa para que pueda ingresar una alumna que teníamos con una discapacidad motriz recién el año pasado, cuando viene siendo una alumna regular desde hace años, y todavía faltan un montón de cosas por hacer, pero cositas básicas, a eso es lo que me refiero, cositas básicas que se podrían haber implementado. Y el mayor problema que nosotros tenemos, por ahí pensando en esto que hablaban antes respecto de la escolaridad, que ellos muchas veces no pueden terminar, nosotros tenemos particularmente, yo estoy en Magdalena el problema que tenemos desde hace años es que articulamos con la Escuela de Educación Especial que hay una sola, articulamos con ellos, se anotan, se inscriben a los cursos, generamos acuerdos y demás, el docente revisa lo que es el programa, genera la adecuación de los contenidos, pero ellos tienen problemas de asistencia porque desde el Consejo Escolar nunca les pueden habilitar de manera a tiempo, a horario y como corresponde la movilidad. Entonces terminamos teniendo que hacer, no es el problema la adecuación del trayecto formativo en sí, sino flexibilidad en tanto la asistencia. Y de todas formas termina siendo de menor calidad su educación porque no pueden asistir al 100% ni al 80%, y me atrevo a decir ni siquiera al 50% de las clases. Entonces, claramente, cualquier alumno que tenga este problema de acceso a la educación ya va a tener ahí un problema. Creo que es algo que por ahí hay que trabajar, que muchas veces están dados o están arriba de la mesa para conversar las problemáticas y demás, pero nunca se terminan de plantear, nunca se terminan de resolver. Entonces siempre tenemos la mesa con todos los derechos, pero esos derechos como que no se terminan, no sé, hay algo ahí que complejiza y no se puede terminar de funcionar bien. Claro, sí, Claro, bueno. efectivamente. Perdón. Dale, dale, André, dale, No, André. no, que efectivamente, como planteás vos, y volviendo al tema de lo normativo y los derechos, justamente el espíritu de la ley es generar condiciones de igualdad,
¿no? de oportunidades y no contar, por ejemplo, con transporte a la hora que se necesita, justamente es una barrera y es un término que vamos a estar usando todo el tiempo, que en la realidad, en los hechos fácticos, el entorno, el contexto levanta un montón de barreras que contradicen, digamos, la letra de la normativa. Y ahí es cuando, bueno, sí, el reclamo permanente de decir, bueno, bueno, pero la ley dice una cosa, pero en la realidad es otra. Y sí, en todos los ámbitos, en todas las dimensiones ocurre lo mismo y de ahí la necesidad de pelearla y de reclamar y de buscar los canales para que se puedan cumplir, o sea, reclamar al Estado, reclamar a las autoridades que corresponden, a los organismos que corresponden, para que se cumpla la letra de la ley. Y es lo que Javier justamente va a hacer mañana, cuando vaya al Congreso. Claro, O pero sea, también digo, hay una Sí, cuestión más que no quería es aportar menor. una cosita. Espera, Javier, un minutito, que hay una cuestión más que no es menor, que es que cómo fortalecemos al protagonista, cómo fortalecemos a la persona con discapacidad para que ella sea claro. la que lucha, la que pone la cara, la que pone el escrito y la que peticiona frente a las autoridades, porque nosotros vamos a estar un tramo de sus vidas, un trayecto de sus vidas. Y esto va para padres, educadores, terapeutas, acompañantes. Vamos a estar un ratito en la vida de las personas con discapacidad. Pero sí los tenemos que fortalecer mucho y darle herramientas, estas que ustedes van a tomar en este curso, para que ellos accionen, para que ellos peticionen, porque nadie los reemplaza. Nadie debe reemplazarlos. Por eso, uno de los contenidos más importantes que trabajamos tiene que ver con la autodeterminación, para que aprendan con autodeterminación, para que accionen desde la autodeterminación de sus vidas, como decía André, es la llave de entrada a la vida independiente. André habló de lo que es la vida independiente y todos los apoyos que se necesitan para eso. Bueno, la clave es la autonomía y la autodeterminación, ser dueños de la propia vida. Sí, Entonces, soy docente, pero también soy fortalecedor, y si tengo estas barreras actitudinales, edilicias, comunicacionales, entonces fortalezco a la persona para, en forma conjunta y a modo sí. de enseñanza de vida, peticionen por el cumplimiento de sus derechos. Es mucho más difícil que le digan que no en la cara a ellas que a nosotros. Sí, asimismo, Andrea, recupero esto que vos mencionás de conjuntamente, ¿no? Y yo, porque soy egresada de, Conjuntamente. claro, de ciencias sociales, y volviendo, ¿no? a lo que hablábamos en relación al espíritu de las normas, se trata de una problemática social, es decir, de una preocupación que nos atraviesa a todos como sociedad, con lo cual el acompañamiento, como dice Andrea, desde los FP, desde los docentes, desde la comunidad, desde otras organizaciones sociales. O sea, es decir, no es algo que se va a resolver solo y rápido, no hay una receta que, o sea, es un proceso complejo, como dice Andrea, que tiene que protagonizar dentro de sus posibilidades, por supuesto, ¿no? La persona con discapacidad y quienes su entorno, digamos, inmediato y toda la sociedad en su conjunto. Este tema de reclamar por el cumplimiento de los derechos que están plasmados en las normas, ¿no? Es complejo, no les vamos a poder dar en este curso una receta, o sea, una fórmula o una solución. Intervienen muchos actores, deben intervenir muchos actores y principalmente la persona con discapacidad, y no es algo que se pueda solucionar mañana, o sea, o en un tiempo breve. Es a largo plazo. Seguramente no vamos a resolverlo nosotras en nuestra vida. Es algo colectivo y a largo plazo que nos va a trascender. Pero bueno, en ese camino estamos, ¿no? De ir empujando entre todos para ampliar las posibilidades de que se cumplan los derechos. Perdón que interrumpimos a alguien que a Javier. A Javier. Sí, sí. Javier. Sí, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Sí, sí. Sí. Bárbaro. No, yo solo, a ver, quiero aportar, siento de que tenemos muchas leyes que están, tenemos una constitución muy rica, y veo, estoy de los dos lados del mostrador, tanto como docente como padre, y entiendo la problemática de los padres. En estos días me estuvieron llamando de todo el país, contándonos, pero lo que yo veo es que nos quedamos muchas veces, están bien los números, están bien las normas, pero acá hay que ejecutar. Yo conozco muchos docentes, tengo muchos compañeros en Capital Federal, en provincia, en secundarios, en CFP, y lo primero que te dicen los docentes, o lo general, ¿no? Es, bueno, de esto no entiendo, de esto no sé. Los directivos
no vemos, yo voy a hablar como padre ahora, no vemos que los directivos de las escuelas tomen verdaderas cartas en el asunto, más allá de casos aislados, donde sí verdaderamente hay escuelas que son inclusivas, pero acá tiene que haber un sistema de ejecución. Acá tiene que haber, nosotros tenemos inspectores, pueden salir, recorrer, hay que aplicar, hay que poner un cupo. No veo ninguna escuela, ningún cartel. Acá aceptamos hacer un programa, hacer algo que sea más efectivo, porque si no, nos quedamos solos los padres peleando, luchando y hablando de una palabra suelta que es la inclusión. Y se termina este curso y sigue igual. Entonces, creo que hay que ejecutar desde todos los ámbitos, desde los directivos, que son los primeros, desde las Bien. escuelas, porque los Ujú. padres están solo luchando. A mí me llaman de todo el país. Bueno, Javier, Estudiando en la facultad, cierro con esto, dale. hablaba uno de los profesores, pero también hay otro tipo de estadísticas. Por ejemplo, los padres, en promedio, para que un chico diverso o con alguna condición que necesite apoyo, algunas herramientas estratégicas, en promedio, en la Argentina, tienen que recorrer 44 escuelas. ¿Me escucharon bien? 44 escuelas para que lo acepten en una. Ese es el promedio real. Ahí tenemos un montón de números. Si consultamos, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, dice que en el mundo, en el planeta, hay aproximadamente entre un 15 y un 16% de personas discapacitadas. La Argentina no está en Júpiter, tenemos ese porcentaje, tenemos las leyes. ¿Cómo puede ser que si nosotros hacemos una cuenta fácil, pero que sea fácil de entender, un 15% de nuestra población nos da más de 7 millones de personas? Si entendemos que la economía está al margen de un 50% de pobreza, ¿no? Por la gente, los que verdaderamente necesitan acceder al CUD, a los tratamientos, son más de 3 millones de personas. Ahora, cuando preguntamos cuántos tienen CUD, hay un montón de gente que se está quedando afuera, donde el Bueno, Estado. Juan, Javier, estamos justamente, la clase de hoy decía eso. En nuestro país hay 4 millones de personas con discapacidad. Vamos a ver Exactamente. qué surge Ahora, en el próximo censo. Pero bueno, ¿cuántos tienen CUD? esto que vos decís, y vamos cerrando porque ya son las 8. Esto que vos decís es sumamente enriquecedor, ¿no? Por un lado, por mostrar la lucha, pero por otro lado, yo quiero incorporar una perspectiva histórica. Hace 30 años atrás, o ponele 25 años atrás, no existía el nivel de inclusión que existe hoy. Hoy hay en el nivel primario aproximadamente un 70% de la matrícula de personas que tienen, de niños, niñas que tienen alguna limitación o condición de discapacidad que accede al nivel primario. Esto antes era impensable y eso es en gran medida por la lucha de los padres, por esos padres que van y patean 60, 50, 40 escuelas, como vos decís, y que han abierto mucho camino. Entonces, como para cerrar un poco tu aporte, que es riquísimo, también queremos llevar un mensaje en donde, bueno, estuvimos peor, vamos mejorando, la inclusión se va logrando, tengamos toda la esperanza en que cada vez los sistemas avanzan siempre y cuando cuidemos hasta donde hemos llegado. Lo que pasa es Siempre y que con cuando este gobierno estamos mañana se perdiendo, vaya a la no, plaza, pero con ¿no? este gobierno nuevamente se están perdiendo derechos. Bueno, Estamos yendo para justamente, atrás. justamente. Estamos Bueno. yendo para atrás. Bueno, Javier, súper rico el mensaje tuyo, como siempre. Ya es la segunda vez que nos encontramos y siempre nos dejas mensajes y información para seguir pensando. Perdón, Andrea, ahí Eh, Karina, Karina sí, estaba hace un rato ya levantando la mano. ¿No? A ver, Hola, Karina. sí, buenas tardes. Yo lo que quería decir, de la mano de lo que decía Andrea con respecto al fortalecimiento de los estudiantes y al empoderamiento de la persona con discapacidad. Bueno, yo tengo alumnos, he tenido alumnos con diagnóstico de autismo a nivel de apoyo 1, son los alumnos con los que trabajamos en el centro de formación, promedio de edad 20 años, y yo lo que observo es que tienen el estigma de la debilidad. Son chicos que han terminado el secundario, que no tienen ninguna otra concurrencia y tienen el CUD, que se le otorgó de niño, 8 años más o menos, pero no tienen habilidades sociales, habiendo transitado la escuela secundaria,
no tienen perspectivas de búsqueda o encuentro de trabajo, las entrevistas de trabajo son fallidas porque no las saben realizar, no tienen un plan de vida y desde mi experiencia, lo que yo quiero contar, también con los chicos con discapacidad intelectual, estoy hablando de adultos, 20 años, 21 años, que están sobre, parados sobre un niño. O sea, son como, ellos mismos me han manifestado que no soy como un niño. Entonces, también apelo a eso de parte de las familias, que lo escucho a Javier, que por favor les den el apoyo más allá de todo lo que ellos necesiten, que ellos son capaces de, o sea, en lo que es posible, qué es posible para este alumno, qué es posible, porque nosotros nos encontramos con que yo hablo con los alumnos y les digo, bueno, tenemos la ficha de inscripción, la ficha de salud, aparece el CUD, preguntamos qué tipo de apoyos necesitan, no lo saben. ¿Qué tipos de terapia, si hacen alguna terapia? No tienen. Si tienen alguna dificultad, por ejemplo, uno de mis alumnos en el habla, no van al fonoaudiólogo. Entonces, ese CUD lo tienen. Tienen una ayuda, no tienen pensión, sino hay una ayuda que creo que es el Progresar. Y bueno, y van y usan el pasaje de colectivo, digamos, pero no tienen un aprovechamiento para su beneficio de salud, digamos, y para su progreso como, sí, por su progreso en bienestar personal. Y lo que quiero decir es que, bueno, yo estoy dentro del espectro, estoy en un 3%, pertenezco a un 3% del espectro autista, soy de las invisibles, no tengo discapacidad, nunca tuve ningún inconveniente ni desafío para crecer, para estudiar, para lo que sea, para tener una familia. Así que puedo decir, si bien puedo ser una excepción, o somos muchos así igual, que eh, pueden salir adelante. Cualquier persona puede ser quien quiera ser, pero también desde pequeños hay que ir nutriéndolos en eso y no quedarse solamente en su condición, porque por delante está la persona. Eso es lo que yo puedo aportar. Gracias. No, vamos. Bueno, perfecto, sumamente interesante. Ya retomaremos también, Cari, Javier, todos sus aportes. Bueno, André, ¿te parece que Listo. sigamos con la última parte ya de la clase? Dale, estoy ahí compartiendo. Muy bien. La verdad que es súper rico todo el intercambio y lo que viene, bueno, se nota que han leído, se nota que estuvieron viendo las clases, porque eh, pueden hacer comentarios muy vinculados a todos los contenidos, sí, que nosotros les proponemos. Igual vamos a hacer un repasito súper rápido para quizá alguno de ustedes que tenga alguna duda sobre lo que son los paradigmas, los modelos, lo que es el estigma, aunque ya acá salieron varias situaciones donde hay potenciales discriminaciones, ¿no? Cuando un papá o una familia recorre 40 escuelas, no es muy descabellado pensar que un gran estigma está pesando sobre esta familia, ¿no? Por la condición de la discapacidad de sus hijos o de su hijo. A ver, ahí André Así no lo que ves, ¿no? Porque está compartiendo, no sé por qué. ¿La ves la diapo? vemos la presentación, pero Ah, estamos con el perfecto. gráfico. Ujú, Listo, ahí estamos, pasó. perfecto. Bueno, muy Hacemos un bien. Al repaso siguiente. Ujú. para que Bueno, el veamos. estigma, que es un poco lo que ustedes decían, ¿no? Cuando se instala la situación de discriminación es porque el estigma está más que presente y como vemos en esa ilustración es la mirada de los demás los que están generando ese tipo de condicionamiento sobre la concepción que tiene la persona. El estigma es lo que porta la persona y las condiciones del contexto son las que generan esa aportación, ¿no? Esa sanción social, esa representación social, generalmente que recae sobre la limitación funcional, sobre la lesión, ¿no? Esto hace que se totalice esa lesión o esa limitación o esa condición y que la persona pase a tener una identidad de la lesión que porta. Bueno, allí ya tenemos la instalación del estigma, así opera el estigma, totaliza, esencializa a la persona, ¿no? Entonces ya no es persona con discapacidad, es el intelectual, el tonto, el ciego, el sordo, digamos, como esa visión y esa nominación peyorativa
de la persona que es portadora de la discapacidad, pero además la sanción que acompaña a esa denominación. ¿Cuál es la sanción o cuáles son los efectos? Vamos a pasar a la siguiente. Los efectos son la desventaja social para el empleo, la desventaja social para la educación, la desventaja social para los miembros de la familia, ¿no? ¿Cuántas veces nos enteramos que hay una mamá o un papá que se ocupan en forma integral y que relegan muchos aspectos de la vida propia por acompañar y estar atento a todo lo que necesita el familiar con discapacidad, sobre todo durante la niñez, durante la adolescencia? Digamos, hay padres que no pueden acceder al mundo del trabajo ellos por tener que acompañar, o madres por tener que acompañar a su hijo con discapacidad a todas las terapias y a todas las rehabilitaciones o a la educación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estigma, cuando hablamos de los efectos, bueno, afecta a una de cada 4 personas, pero también afecta a ese 25% de hogares en su totalidad del estigma, como efecto de la representación social de la discapacidad, que, puesto en la persona, este estigma después genera minusvalía, menor valor social. Este es otro de los efectos, ¿no? Entonces, cuando van a buscar un empleo, tienen una paga más baja, no están en las condiciones de igualdad o de equidad de otro empleado respecto de la obra social. En general, si tienen una pensión, que hoy está sumamente en rojo esto, pero si son portadores del beneficio, que hoy está súper como en suspenso, ¿no? Muy cuestionada, si son portadores del beneficio de la pensión, también la pierden automáticamente cuando con ciertas condiciones el sueldo no llega como a, a suplir a la pensión, a superar a la pensión. Si el sueldo supera la pensión, entonces pierde la pensión. Después supuestamente se restituye, pero al perder la pensión también pierde los beneficios sociales, con lo cual el empleador tiene que garantizar esos beneficios sociales por lo pronto, que también a veces no sucede como debería suceder con los trabajadores que están en blanco. Entonces, todo esto se juega cuando pesa el estigma sobre la persona portadora de una discapacidad y sobre la familia de la persona con discapacidad. Bueno, pasamos a la siguiente. Allí, para ilustrar un poco lo que es ver las cosas desde la falta, ¿no? Este es un afiche que dice: todos somos capaces. Fue hecho con la mejor intención por un municipio de un país hermano, no nuestro. Esto estaba en la calle y bueno, lo tomamos y dijimos, bueno, qué buen ejemplo de demostrar frente a la representación social, frente a una comunidad, que la discapacidad está ligada a la falta. Porque fíjense, dice el cartel: no discriminación, integración, inclusión, participación ciudadana, todos somos capaces, pero ¿cómo representamos esto? Desde todos objetos o figuras donde falta una parte. Entonces es una contradicción y esto refleja la contradicción humana al pensar a la discapacidad, ¿no? Siempre vamos a tender por condición humana a pensar desde la falta. Tenemos que generar procesos de inclusión en donde digamos no, no les falta nada. Son seres humanos completos, merecen vivir vidas integrales como cualquier otra persona, educarse, emplearse y tener todos los apoyos y recursos que necesita, porque no les falta nada para ser humanos. Y aquello que sí es una limitación, por supuesto que requiere de apoyos y de herramientas que ustedes van a tomar en este curso para que realmente se los considere capaces. Por supuesto que, como decía la compañera, son capaces, solo que necesitan algunas cosas especiales para desarrollar esas capacidades. Y son capaces tanto como nosotros, que algunas cosas seremos más aptos y para otras no las somos, lo cual no quiere decir que todos somos discapacitados, tampoco vamos con esa. Tampoco son especiales, tampoco son angelitos, como decía la colega del video que es psicopedagoga, ¿no? La de la charla TED, ni especiales, ni angelitos, ni nada de esto. Somos personas, son personas que requieren de otros apoyos, de otros servicios para llevar vidas plenas, como nos decía la compañera, ¿no? Pasamos entonces a lo que genera o el efecto de ver a la persona desde la falta o desde el déficit. Bueno, esto tuvo un fuerte momento histórico, que es el momento de la hegemonía del paradigma médico rehabilitador, ¿sí? En ese momento histórico, que es previo al modelo social de la discapacidad, bueno, lo que justamente se hacía con la persona era
planificar que durante toda la vida se rehabilite aquella función o limitación que estaba descendida en su función corporal, en su función cognitiva. Bueno, eso genera un efecto atroz que es la minusvalía, la dependencia, la falta de autonomía, la falta de autodeterminación, la sanción social y fundamentalmente una identidad personal ligada a la falta. Esto es terrible porque la persona siente una identidad ligada a su discapacidad. La persona pasa a ser su falta, su discapacidad. Esa es su carta de presentación. Bueno, esto no puede ser así, no debe ser así por dignidad humana. Entonces, hay otra forma de no solo mirar, sino de representarnos y de intervenir con las personas que tienen una discapacidad, que es el paradigma del déficit, de la diferencia o el modelo social de la discapacidad. ¿Qué es lo que nos dice el paradigma de la diferencia y el modelo social de la discapacidad? Que en realidad todos nos reconocemos diversos, todos somos diversos. ¿Todos somos discapacitados? No. ¿Todos somos diversos? Sí, y en esa diversidad es donde nos encontramos, en la equidad de oportunidades de lo que cada quien necesita. Entonces, todos tenemos diferencias, todos somos diversos y allí es donde tenemos que encontrarnos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los efectos de poder pensar desde estos nuevos paradigmas? Pasamos a la diapo. Significa que nos importa mucho cuáles son las capacidades de la persona. Vamos a ir a buscar las capacidades. Vamos a tratar de que la persona se apoye, se pare en esas capacidades que tiene, se ponga de pie a partir de sus fortalezas y desde esas fortalezas tratar de que las limitaciones empiecen a cobrar sentido con apoyos para que se reduzcan, con recursos para que también tengan un mejor nivel de funcionamiento, aquello que está más descendido. Y otra de las cosas importantes de cambiar esta representación social es generar la autodeterminación y el proyecto de vida en sus vidas. Acuérdense que la autodeterminación tenía 4 componentes, ¿no? El protagonismo, la libertad, la responsabilidad y la pertenencia a un contexto vincular y comunitario, ¿no? Bueno, cuando las personas tienen restringida su libertad, su responsabilidad y su protagonismo, es muy difícil que tengan un proyecto de vida, es muy difícil que ellos se proyecten si no han tenido experiencia de ser habilitados. Lo que sucede cuando no hay autodeterminación es sobreprotección. Y la sobreprotección excluye. Es un mecanismo más de exclusión como la discriminación, como la minusvalía, como el ninguneo, como los prejuicios, las indiferencias. Todos esos son mecanismos de exclusión, como el estigma, ¿no? Operan de una forma similar, aunque sean diferentes mecanismos. Entonces, cuando uno cambia la representación social, cuando uno cambia la intervención y cuando uno usa herramientas para que la persona tenga mayores grados de autonomía y mayor capacidad de autodeterminación sobre su vida, bueno, estamos bien parados en los nuevos paradigmas y en el modelo social de la discapacidad. A ver, ¿teníamos alguna más, André? Sí. Bárbaro, bárbaro, genial. Entonces, ¿qué nos viene a traer los nuevos paradigmas, los apoyos, el paradigma de la diferencia y el modelo social? Bueno, en principio que deja de ser una carga individual la discapacidad. Esto que ahora se escucha tanto, bueno, si vos tenés una discapacidad, ¿por qué yo te voy a pagar el estacionamiento? ¿O por qué yo te voy a pagar el peaje? Vos tenés discapacidad, pagalo. Yo no te voy a pagar a vos. Trabajá con tu discapacidad y pagá, o que tu familia te pague. ¿Por qué yo tengo que cargar con eso? Sí, señor, usted y todos, toda la comunidad, tenemos que cargar con eso. ¿Por qué? Porque la discapacidad dejó de ser una carga familiar o personal desde que está el modelo social de la discapacidad vigente y mucho más desde que en nuestra Constitución tenemos una convención, ley nacional. Entonces, fíjense la burrada de decir que cada quien carga con lo suyo. De ninguna manera. De ninguna manera. Nuestro sistema solidario y distributivo de los recursos financieros hace, desde el punto de vista más material, que la discapacidad sea una carga social que asumimos entre todos los habitantes de la República Argentina. Notición, ¿no? Renotición.
Modelo social de la discapacidad. Bueno, lo lamento. Hay gente que evidentemente no lo tiene claro, no lo sabe, en lugares clave de la política de la discapacidad. ¿Qué genera? ¿Cuáles son los efectos de ese modelo social de la discapacidad? De esa carga distribuida entre todos para hacer la vida un poco más fácil y menos costosa a las personas que cargan también con esta discapacidad. Bueno, que tengan más participación social, que haya más oportunidades de inclusión, que haya recursos comunitarios para modificar las barreras, desarticular las barreras y generar participación, que haya cursos como los que están recibiendo ustedes para que realmente puedan participar, puedan estudiar, puedan tener los apoyos, puedan tener la flexibilización como docente para poder enseñar, pueda generar yo un vínculo con mi alumno y conocerlo para ver cuáles son las adaptaciones que necesita o los recursos y servicios que puedo pedir a través de su certificación de discapacidad. Bueno, toda esta complejidad, toda esta maraña cuando uno la ve de afuera, es maravillosa porque son herramientas concretas que como sociedad tenemos que pedir para que las personas con discapacidad tengan una vida, por lo menos, por lo menos en igualdad de condiciones con las personas que no tienen una discapacidad. ¿Sí? Después veremos hasta dónde llegan, como decía André Leston. Bueno, veremos si certifican, veremos si aprenden, si necesitan más tiempo, veremos si necesitan otras cosas, ¿no? Y quizá no es el curso que damos nosotros, quizá puede ser otro trayecto formativo, pero la oportunidad la tienen que tener y las cargas son distributivas. Y las personas con discapacidad son beneficiarias de muchos derechos a los que tienen que tener pleno acceso. ¿Sí? Bueno, hemos llegado hasta aquí. Ah, bueno, mira, acá yo les había, hablando de las luchas, ¿no? Poniéndonos un poquito como en tema. Claro, hablar de modelo social de la discapacidad es remontarnos a cuando las personas con discapacidad por primera vez en la historia salen a la calle, ¿no? Y no es la primera vez en la historia en la foto, pero sí una de las veces más importantes en donde dijeron nada de nosotros sin nosotros. Ese es el lema de la convención y el lema más importante en la historia de la discapacidad. Las personas con discapacidad dijeron nada de nosotros o sobre nosotros sin que nosotros estemos protagonizándolo. Entonces, no solo las tenemos que respetar, le tenemos que dar la palabra, les tenemos que preguntar cómo aprenden, les tenemos que preguntar qué necesitan, les tenemos que preguntar cómo quieren participar de sus comunidades. Y allí me pareció también súper interesante para transmitir a las personas con discapacidad, pero para decirnos a nosotros mismos, ¿no? El que no se mueve no escucha el ruido de sus cadenas. Van a ver que cuando nos ponemos en movimiento, vamos a ver todas las barreras que tenemos como docentes, todas nuestras limitaciones, ¿sí? Pero nos tenemos que poner en movimiento y el movimiento transforma. Y es un poco el mensaje también con el que queríamos cerrar hoy esta clase. Ahí Sofía dice promoción, participación, fortalecimiento y derechos. Espectacular la clase, gracias a todos. Bueno, gracias Sofía. Acá terminamos, ya podemos dejar de compartir la pantalla. Gracias María Alejandra por el mensajito. A ver, vamos leyendo. André, ¿estás por ahí? Sí, sí, estoy por acá, estoy tratando Bueno. de descompartir la pantalla. Un segundo. Ahí vamos, ahí vamos, la ahí vamos. pestaña roja? Ahí en la pestaña roja te da la pauta. Ahí está, perdón. Buenísimo. Eh, bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo, pues ya estaríamos cerrando, así que es el momento como para comentar o preguntar. Por ello están muy cansados. ¿Puedo recomendar un libro? Claro, Sí, qué lindo. Todo esto que estabas hablando sobre el modelo social de la discapacidad, la Convención de Derechos y demás, pero orientado solo al autismo, hay un libro que es buenísimo, que se llama Plan de Vida, de Alexia Ratazzi, y habla de todo esto que estamos viendo, pero orientado al autismo, al empoderamiento, al fortalecimiento de las capacidades y demás. Es muy bueno, tiene videos y demás, así que yo lo recomiendo para los estudiantes, para quien lo necesite. Y agradezco gracias, Sí, muchísimo esta clase. Gracias. gracias. buenísimo, Cari. Gracias por el aporte. Ya lo pusimos
entre los mensajitos por si alguien quiere tomar nota y queda grabado Yo solo también. quería decir algo, muy buena la charla, la clase. Solo quería cerrar con este concepto. Ahora sí voy a hablar como docente. Entendamos, creo que nos falta a veces entender de que nosotros somos proceso de la socialización también. No solamente damos una materia, un oficio, una carrera, sino que también somos parte fundamental del desarrollo de las personas. Eh, la primera obviamente es en la familia, ¿no? La socialización primaria, pero después hay un rol que nos resta a nosotros. Entender que no solamente damos materias, sino que formamos personas. No solo formamos un estudiante, formamos personas para el futuro. Transmitir los valores, la empatía, el compañerismo, el velar por el otro, el entender que todos somos parte de una sociedad. No solamente ponernos a dar clase y ver qué puntaje me falta o si puedo aspirar a un cargo más. Eso es hermoso, pero dentro del entendimiento de que pertenecemos a la sociedad, nada más, y transmitir los buenos valores, la convivencia, entender que a veces todos los estudiantes vienen con sus cargas emocionales, con sus problemas, y entender muchas veces que detrás de cada estudiante hay una familia, y en este caso la familia y las familias de personas discapacitadas o personas diversas tienen una lucha constante que es día a día. Entonces, entender eso, nada más, partir desde ahí, ¿no? De ser buen ser humano, nada más. Gracias por todo. Que no es poco. Ser buen ser humano. Bueno, André, Vamos ¿qué te cerrando parece entonces. si Sí, sí, cerramos? cómo no, si están todos de acuerdo, vamos cerrando y bueno, le seguimos leyendo en las actividades. Nos seguimos viendo en la plataforma. Bien. Ahí vamos a dejar de grabar.